La madre de Jesús se llamaba María. Era una mujer muy especial. Todos sabemos que los católicos y los evangélicos tienen un entendimiento diferente con respecto a María. Los católicos creen que María permanecía una virgen y que ella era una mujer sin pecado alguno. Por esta razón, María tampoco podría haber muerto, pues la muerte es la consecuencia del pecado. Es decir, que el cuerpo y el alma de María fueron llevados al cielo después de terminar sus días aquí en la tierra. Esta doctrina y esta praxis de la Asunción de María datan del siglo VII. Pero recién el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declara oficialmente la Asunción de María al cielo como dogma de fe. Un dogma de fe para la Iglesia Católica es una verdad de la que no puede dudarse. Para los evangélicos, María naturalmente es considerada una mujer muy especial, siendo ella la madre de Jesús. Aunque no comparten con los católicos la doctrina de que María era una mujer sin pecado ni que ascendió al cielo, la consideran una mujer ejemplar y admirable. Me gusta mirar a María desde la perspectiva de su Hijo Jesús. Y hay algunas referencias acerca de Jesús que nos muestran a María como madre. En el Evangelio de Lucas leemos que el niño Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Más tarde leemos que José y María viajan a Jerusalén al templo. Cuando Jesús tenía 12 años, le llevaron a él también, y al regresar tienen que buscarlo por 3 días hasta finalmente encontrarle a Jesús en el templo, debatiendo con los líderes religiosos. Literalmente dice, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Luego Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Este relato concluye con las mismas palabras que Lucas ya lo había mencionado una vez. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Llama la atención la expresión de que Jesús crecía. Esto simplemente significa que Jesús, como cualquier niño, fue criado por sus padres. Inclusive Lucas señala que Jesús era obediente a sus padres. Esto habla del hogar, del rol de los padres, de una vida familiar donde un hijo puede crecer y desenvolverse. 2 veces encontramos esta expresión de que Jesús crecía en sabiduría. ¿Dónde un niño aprende sabiduría sino de sus padres? Jesús aprendió de su Padre ser sensible y obediente a Dios. No poca cosa. Jesús aprendió de María a contemplar la profundidad de los propósitos de Dios. De María leemos repetidas veces que ella guardaba todas estas palabras en su corazón. Por lo visto, una mujer con un corazón muy grande en cuanto a las verdades y el obrar de Dios. María era una mujer muy devota, muy espiritual, una mujer que conocía las Escrituras. Lo vemos muy claramente en el Magnificat, la alabanza de María, que tiene una profundidad espiritual insuperable. Jesús, al llegar a ser una persona adulta, conocía las Escrituras. Las conocía tan bien que las supo usar estratégicamente contra los ataques y las tentaciones de Satanás. Muchas partes de las Escrituras Jesús conocía de memoria. En la hora de la muerte, Jesús cita el Salmo 22, un largo salmo que posiblemente aprendió de memoria con su mamá. Cuando Jesús estaba en el templo, todo el mundo se sorprendió de su conocimiento de las Escrituras y su profundidad teológica. ¿De dónde adquirió Jesús tales conocimientos? Yo digo, de María, su mamá.
Y es muy llamativo que Jesús supo hacer buenas preguntas. En el templo se asombra a la gente por las preguntas que Jesús hacía a los maestros religiosos. Por lo visto, Jesús creció con padres donde se aprendió a hacer preguntas profundas. Habrá hecho muchas preguntas a José y también a María. Por ejemplo, Jesús tenía una identidad muy bien definida como hijo de Dios, como hijo de hombre, como Salvador, como quien tenía autoridad para sanar y perdonar pecados. No me caben dudas que sus padres, José y María, le acompañaron en definir su identidad y su misión. También leemos de Jesús que la gracia de Dios estaba sobre él. Esto es lo máximo. Vivía en un entorno familiar donde la gracia de Dios pudo bendecir sobremanera a este joven Jesús que se preparaba para salvar al mundo por medio de su ministerio y su muerte en la cruz.